Profesor, ya comenzaron a grabar. Ah, ya, se inició entonces la grabación. Ya, no pasó nada, chicos. A ver, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muchachos. Un gusto poder tener la oportunidad de encontrarnos este día viernes. Viernes, fin de semana, ¿cierto? Viernes 7 de mayo, a, a vísperas, ¿no? De un día muy importante, ¿no? El segundo domingo de mayo, el Día de la Madre, ¿no? Correcto. Bien, jóvenes. Hablaremos hoy acerca de lo que es la jerarquía textual, ¿no? ¿Qué es jerarquía? Antes de iniciar, ¿no?, la presentación de lo que es la jerarquía en un texto, primero vamos a definir qué es jerarquía, para luego, ¿no?, conocer cómo la jerarquía es trascendente en casos afines, ¿no? Una vez de que ya sabemos la trascendencia que tiene la jerarquía en otros casos o situaciones, conoceremos la estructura interna de la jerarquía ya en el texto. Y finalmente los ejercicios dirigidos, que vamos a hacerlo juntos, ¿no?, de la mano, para luego ya soltarlos, ¿no? Y que ustedes mismos desarrollen los ejercicios, pero ya propuestos en el balotario, manual de práctica, ¿no?, material virtual, etcétera, ¿no? Bien, eh, quien les está hablando es el profesor Daniel Asensio, ya, y tengo el gusto de compartir con ustedes esta clase ya en esta semana número 6. Iniciamos entonces la definición de lo que es la jerarquía. A ver, la jerarquía viene a ser la gradación de personas, valores o dignidades. Ese es el significado que ustedes encuentran de jerarquía en el diccionario de la RAE, ¿no? Cuando hablamos de gradación estamos hablando de un nivel de personas, valores o dignidades. Entonces, muchachos, es importante establecer un nivel de personas, valores y dignidades para que exista un orden. Sin ello no puede haber un orden. O sea, aquí la idea de lo común no se puede plasmar, ya que definitivamente va a haber jerarquías, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, en el entorno familiar, ¿no?, hay jerarquías, ¿no? Si dentro del entorno familiar hablamos de una familia que es amplia, extensa, definitivamente vamos a tener la suerte de vivir con el nono, con la nona, el abuelo, la abuela, ¿no? Entonces, ellos tienen una jerarquía más arriba que los padres, ¿no? Luego, ya nosotros, ¿no?, en el caso de ustedes, ¿no?, tienen hermanos, y dentro de ese grupo, ¿no?, filial, ¿no?, va a haber una jerarquía, ¿no? El hermano mayor es el que tiene una responsabilidad mayor, una responsabilidad importante, ya que es el ejemplo a seguir, el modelo, ¿no? Quizás dicen, oye, pero el hermano mayor goza de ciertos privilegios. No, tiene una mochila pesada, ¿no? Tiene que saber, ¿no?, comportarse, y también saber desarrollarse, ¿no?, para que los hermanos menores lo sigan. Ahora, si tú dentro de los hermanos menores, diré dentro de los hermanos eres el menor, también tienes una jerarquía, ¿no? Porque quizás exista, ¿no?, alguna responsabilidad que te pueda encomendar y tú tienes que hacerla bien, ¿no? Ahora, valores. ¿Qué es un valor? Un valor es una virtud, y las virtudes también tienen una jerarquía, depende en el marco referencial en donde se ubiquen, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la parte laboral, ¿no? En la parte laboral, el primer valor que se debe tener en cuenta es la responsabilidad, ¿no? Un trabajador que no es responsable definitivamente no va a durar mucho en el trabajo, ¿no? Va a ir de tumbo en tumbo, ¿no? Porque obviamente es incapaz, no es apto para un trabajo, ya que no demuestra ser cumplido. ¿Mm? Ahora, si lo trasladamos a otro contexto, ¿no? Por ejemplo, en el amor, ¿no? La responsabilidad no va a ser quizás la jerarquía principal, porque la jerarquía es definitivamente la fidelidad, ¿no? No va a existir ninguna pareja en la cual la fidelidad se encuentre en segundo lado, o en segundo lugar, o en tercer lugar, ¿no? Siempre va a ser el primero, porque gracias a la fidelidad se desarrollan los demás valores, como por ejemplo ya la confianza, ¿no? ¿Cierto? La confianza, luego, ¿qué más podría haber? La sinceridad, etcétera, ¿no? Y dignidades. Las dignidades vienen a ser los logros, los méritos alcanzados por una persona, ¿no?
En el ámbito profesional podríamos hablar de que un licenciado tiene mayor peso que un magíster. Diré que un magíster no, que un bachiller, ¿no? Y un magíster va a tener mayor peso que un licenciado, ¿no? Pero más que un magíster, un doctor, ¿no? Esos son los llamados grados académicos, ¿no? Que también dan una pauta de lo que es la jerarquía, porque te posiciona dentro de tu labor, ¿no? Y por ende, en el mercado, ¿no? Competitivo. Bien, una vez que sabemos qué es la jerarquía, ¿qué viene a ser la jerarquía en un texto? La jerarquía en un texto es importante ya que lo que se busca, ¿no? A través de la lectura es hallar la trama textual. La trama textual, ¿no? Es el contenido de la información, pero ese contenido tiene un núcleo, ¿no? De mayor importancia cognitiva, que viene a ser el tema, ¿no? Nosotros cuando hallamos el tema en un texto ya resumimos todo lo que hemos leído, ¿no? Pero hallar un tema hay que ser minucioso y ahí es donde se desarrolla el análisis, ¿no? O sea, separar las partes de un todo para su estudio. Y una vez de que ya separo las partes del todo para su estudio, ya esa característica nos va a permitir llegar a la esencia del texto, que viene a ser el tema, ¿no? ¿Y para qué, profesor, es útil la jerarquía textual? Definitivamente cuando uno lee, ¿no? Amplía, ¿no? Sus conocimientos y tiene de qué hablar. Es, ¿no? Un punto a considerar, ¿no? Dentro del proceso de socialización que tenemos, ¿no? Nosotros como individuos, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado, ¿no? Esta persona, ¿no? Me ha llamado la atención, porque de todas maneras es algo innegable, ¿no? Siempre el gusto va a entrar por la vista, ¿no? Entonces sería interesante conocerlo, ¿no? Ya se concuerda una cita, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué sucede, ¿no? Ya sea hombre o mujer, si no tienen tema de conversación, entonces ya se pierde el interés, definitivamente, ¿no? Porque esta persona es limitada, ¿no? Entonces, para evitar eso, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer? Leer, informarse, actualizarse, saber de todo un poco, ¿no? Para ser una persona, ¿no? Capaz de poder relacionarse y vincularse con el resto, ¿no? Y eso también es favorable, ya que nos permite la capacidad de estar en distintos grupos sociales, ¿no? ¿No? En distintos grupos sociales. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? De lo que podría ser, ¿no? El hallazgo del tema, que nos va a brindar una jerarquía, una posición, ¿no? A nivel cultural, ¿no? Una persona que se encuentra en lo más alto, ¿no? Y debajo de él los libros ya leídos y por lo tanto conoce los temas de cada uno, ¿no? Por ejemplo, si hablamos en el campo de la literatura acerca de, a ver, Paco Yunque. A ver, ¿cuál es el tema de la obra Paco Yunque? Es un libro de cabecera en el colegio, ¿no? Paco Yunque. El tema de la obra Paco Yunque, La discriminación. la discriminación. Muy bien, señorita. Ahí está, la señorita acertó, la discriminación. Ya, ya, ese es el tema. Pero un tema también tiene subtemas, ¿no? Entonces, los subtemas vienen a ser los tipos de discriminación que sufre Paco Yunque, ¿no? Paco Yunque es discriminado de dónde viene, de sus raíces, ¿no? Entonces estamos ante un caso de racismo, ¿cierto? ¿No? Pese a que nuestro país es mestizo, ¿no? En su mayor porcentaje, ¿no? De todas maneras existe el racismo, ¿no? Y que se manifiesta mucho, sobre todo hacia la gente que viene del interior del país, dígase de la zona andina, ¿no? Entonces, específicamente, ¿no? Ese tipo de racismo, ¿no? Hacia lo andino, o sea, hacia las raíces profundas vendría a ser etnofobia. ¿Mm? Paco Yunque lo sufrió, bueno. Luego, otro tipo de discriminación, que ya vendría a ser un subtema, ¿no? De la misma obra Paco Yunque, es la discriminación por su condición social, su condición económica, ¿no? Entonces, discriminación socioeconómica, ¿no? Y luego también tenemos, ¿no? Un tipo de discriminación que sufre Paco Yunque a causa de su forma de ser, ¿no? Entonces, debido a su forma de ser, como era introvertido, ensimismado, entonces sufrió, ¿no? El maltrato en un centro educativo, ¿no? Eso se llama bullying, ¿no? Que también es otra forma de discriminación, ¿no? Ahí está. Etnofobia, discriminación racial, socioeconómica y discriminación, ¿no? O maltrato en un centro educativo, ¿no? Bullying, ¿no? Así, hay varios tipos de discriminaciones
y que cuando ya uno sabe un tema puede ampliarlo, ¿no? Por ejemplo, existe una discriminación que es hacia la gente que por ya su edad no es interesante, o sea, no es atractiva para el mercado productivo, por lo tanto ya no consigue trabajo. Eso se llama ageísmo, ¿no? ¿Quiénes lo padecen? La gente que todavía se siente con fuerza para trabajar, pero ya pasó, ¿no? El margen, la brecha, ¿no? Que es atractiva para los mercados, para contratarlo, ¿no? Dígase 50 años, 60 años, ¿no? Entonces, es víctima del ageísmo, ¿no? Viene de age, que significa edad, ¿no? Entonces, el ageísmo es un tipo de discriminación. Bien, a ver, chicos, lo último, a ver, Los gallinados sin plumas. ¿Cuál es el tema de la obra Los gallinados sin plumas? También libro de cabecera en el colegio, ¿no? Los gallinados sin plumas. Obra de... Maltrato infantil. Ahí está, muy bien. El maltrato infantil, maltrato y explotación infantil, ¿no? Maltrato y explotación infantil, a costa del abuelo, ¿cierto? ¿No? Ese es un ejemplo, ¿no? Y dentro de ese es el tema, y el subtema vendría a ser el maltrato, pero ¿qué? El maltrato animal, ¿no? Que se ve de forma trágica, ¿no? Con el desenlace, ¿no? Del perro que es lanzado al chiquero y es devorado por el cerdo pascual, ¿no? Sí, por un caso de maltrato animal, ¿no? Bien, y así hay tantas obras que tienen temas, ¿no? Toda obra va a tener un tema o asunto, y que si uno lo extrae de la lectura, puede tener ya una base para poder hablar al respecto, ¿no? Porque en cualquier momento puede aflorar algún tema de discriminación, entonces ya sabes, ¿no? Cuál hay forma de discriminar, ¿no? Están hablando acerca, por ejemplo, del trabajo infantil, que no estoy en contra del trabajo infantil, porque se quiebra, ¿no? Una etapa importante en la cual el niño no debe tener esa responsabilidad de trabajar, y ahí puedes, ¿no? Acotar, ¿no? La obra Los gallinados sin pluma. Entonces tienes de qué hablar, ¿no? Vamos ahora con los casos afines. En un texto, chicos, como en la vida misma, existe un ordenamiento, ¿no? Ustedes lo están llevando a cabo, ¿no? Para poder ingresar a la universidad, te estás organizando, ¿no? ¿Y cuál es tu organización? Inscribirte en una academia como esta, ¿no? Promedio 21, ¿no? Porque sabes de que aquí, ¿no? Es exclusividad agraria. Luego, tener un horario, ¿no? Al cual debes cumplir, ¿no? Ingresando a los enlaces. Y luego también tienes un horario extracurricular, porque ojo, con el horario curricular no basta. Tú tienes que dar un plus para poder ingresar. Entonces ya en esta etapa de tu vida, reducción, ¿no? Una reducción considerable del tiempo de ocio, ¿no? Para aumentar el tiempo de estudio. ¿Mm? Sin este no habría una continuidad regular y organizada, ¿no? Quiéralo o no, es necesario que la jerarquía, chicos, esté presente en cualquier situación o contexto. Y aquí vamos a ver, ¿no? La importancia de la jerarquía en los siguientes casos, ¿no? Cada caso presenta 3 elementos, miren, cada caso va a presentar 3 elementos. Y nosotros vamos a jerarquizarlo. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Que nosotros vamos a colocar un número, ¿no? Lo cual va a señalar que para mí primero es esto, segundo es lo otro y finalmente tercero es esto. ¿Ok? Miren, lo que siempre llama la atención a todos, ¿ah? A todo ser humano, ¿no? ¿Qué nos deparará el futuro en cuanto a salud, amor y dinero? Porque esos son 3 pilares, ¿no? Que forman parte de nuestro eje existencial, ¿no? Salud, amor y dinero, inevitable, ¿no? Entonces, díganme, chicos, para ustedes, ¿qué debe ser primero? La salud, el Salud. amor, el dinero. Para ti es la salud, ¿ya? Ahí hay 2 chicas, Yolanda y Claudia, salud, ¿no? Ellas dicen salud, ¿no? Gianluca dice también salud. Daniel, no, Daniel, no, Daniel dice que es dinero, ¿no? Daniel seguro es amigo de Shay Shay, ¿no? Entonces aquí, bien, hasta el momento está ganando salud, ¿ya? ¿Ya? Salud. Con dinero tienes salud. Bueno, si tienes una enfermedad terminal, por más dinero que tengas, no te vas a salvar, ¿cierto? Ya. Vamos a ver, no es porque el profesor sea romántico, pero para mí primero es el amor, ¿ya? Ahora, ¿por qué, profesor, primero es el amor?
porque cuando yo hablo de amor, no, deslígate de esa idea convencional de que es el sentimiento que se muestra hacia alguien, ¿no? Primero, el amor debe ser hacia sí mismo, ¿no? O sea, eso se llama autoestima, ¿no? Primero es el amor hacia sí mismo, ¿no? O sea, levantarse y decir, tengo un nuevo día para demostrar qué valioso soy, ¿no? Para la gente que cree en mí, para la gente y también, ¿no? Con ello, ¿no? Saber de que tengo razón para existir, ¿no? Entonces, la gente que no tiene razón, no se traza un sendero en la vida, entonces no justamente tiene conflictos existenciales. Entonces, si uno ya sabe, tiene una motivación para hacer algo en la vida, entonces se ama a sí mismo. ¿De acuerdo? No deja de lado la mediocridad, el conformismo y el pesimismo a la vez, ¿no? Entonces, fíjate, si uno se ama a sí mismo, cuando ya tenga la capacidad de prodigar amor a los demás, entonces quizás se enamora, pero como tiene amor a sí mismo, no va a impedir de que una tóxica o un tóxico entre a su vida, ¿no? Porque no va a ser presa fácil del, como se llama, del juego psicológico, del que, oye, mira, si tú me dejas, mira, no vas a encontrar a alguien mejor que yo, ¿ah? Así que, no, yo sé lo que valgo, así que por lo tanto yo sé que puedo encontrar a alguien que me reconozca, ¿no? Que sepa tratarme bien, ¿no? O también una persona que se ama a sí mismo nunca va, o sea, va a evitar, ¿no? De que le levanten la mano, que haya agresiones físicas, etcétera, ¿sí o no? Entonces, primero es el amor. Y una vez de que yo tengo amor por mí mismo, amo a los demás. Y eso que me permite gozar de salud física y mental. Bueno, entonces el segundo sería salud. Y luego el tercero viene a ser ya el dinero, que es el mal necesario, ¿no? El mal necesario, ¿no? Mira, quizás alguno de los chicos acá, por ejemplo Daniel, ¿no? Puede ser que me diga, a ver, profesor, pero yo con dinero, puedo con dinero comprar el amor, ¿no? Bueno, lo que se compra es el placer, no es el amor, ¿no? Ahora, la diferencia también es muy importante en esto, ¿no? Quizás nosotros no tenemos mucho dinero, pero la gente que tiene bastante dinero tiene gente alrededor, ¿cierto? Bastante. Y no tiene la capacidad de identificar quién está porque lo valora o quién está por su dinero, ¿no? Entonces, no creas, tiene sus desventajas también, ¿no? ¿Cierto? Tener mucho dinero tiene desventajas, ¿no? Porque no puedes saber filtrar la amistad, quién realmente te valora como tal. Cuando pierdes todo, ahí sí te das cuenta que no te quedaste con el gato o con el perro nomás, ¿no? Ahora, la salud, ¿no? Alguno me va a decir, profesor, pero yo puedo amar bastante, ¿no? A alguien y esta persona a quien amo lamentablemente tiene cáncer. Entonces no lo voy a poder salvar por más amor que le pueda prodigar. Es cierto, por más amor que le pueda prodigar no lo vas a salvar, pero ¿qué ocurre? Esta persona se va a ir de este mundo sabiendo que está dejando gente que lo va a recordar, ¿no? Y por lo tanto, su muerte va a ser digna porque va a morir rodeado de amor. ¿Te das cuenta? Entonces es por eso que para mí el amor es primero antes que todo, ¿cierto? ¿Está bien? Ahora, vamos chicos con lo que es más directo a ustedes, ¿ah? Vida social, estudio y diversión. ¿Qué tienes que hacer primero? En estos momentos estás focalizado en qué? Estás focalizado en fijarte de que ya ella, la que me está moviendo el piso, ha ingresado a la sala virtual. No, no estás interesado en eso, ¿sí o no? Porque nada debe distraerte del estudio. Luego ya, porque somos seres gregarios por naturaleza, ¿no? Vamos a tener vínculos, ¿no? Vamos a formar grupos de WhatsApp aquí, ¿no? De hecho, ¿no? Porque va a haber afinidades, ¿no? Y finalmente ya la diversión, que es la válvula de escape necesaria y más en estos tiempos que vivimos, ¿no? Con una libertad relativa, ¿no? Y muy restringida, bueno. ¿Mm? Primero el estudio, luego la vida social y de ahí la diversión. Yo discrepo de los chicos que anulan su Facebook porque dicen que los distrae. No, el Facebook puede servir como un complemento, un aliado al estudio, ya que en el Facebook se encuentran páginas de ayuda, ¿no? Académicas, ¿no? Hay páginas de ayuda académica, entonces que tú puedes descargar material, ¿no? Y ahí le está dando un buen uso al Internet, ¿no? Recuerden de que los objetos, instrumentos o herramientas, en este caso tecnológicas como el Facebook, ¿no? Depende cómo lo uses, ¿no? Eso es importante, ¿no? Saber cómo usar las cosas. Si yo uso el Facebook como medio de consulta académica porque hay páginas
y solicito ser miembro, bienvenido. Pero si yo todavía sigo usando el Facebook porque me gusta stalkearla hasta ahora y no admito que ya fue, entonces ahí le estoy haciendo mal uso a la tecnología, ¿no? Es como cuando tú tienes una herramienta, ¿no? Dígase un martillo. Un martillo es para clavar, ¿cierto? Pero tú le vas a dar mal uso si es que comienzas a utilizarlo como un objeto para, ¿no? Estar golpeando en la cabeza a alguien, ¿no? Entonces ahí está mal uso. Ahora vamos con invertir, ahorrar y trabajar. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Trabajar. Exacto, primero tengo que trabajar. Una vez de que yo ya tengo una fuente de ingreso regular, ¿no? Yo ya puedo presupuestar y saber qué cantidad debo guardar en el chanchito, en la alcancía, ¿no? Entonces ahí comienzo a ahorrar. Y bueno, ese dinero ahorrado puedo comenzar a pensar en grande, ¿no? E invertirlo, ¿no? Entonces, es cierto, yo destaco mucho a los chicos que se hacen que tienen esa gran fuerza de voluntad de ahorrar las propinas, ¿no? Para luego llegó el día esperado y comprarse lo que realmente los hace sentir satisfechos. Pero recuerden de que la propina no va a ser un sustento sólido para poder ahorrar en el sentido estricto de la palabra, ¿no? Entonces ya saben, trabajar, ahorrar, claro, todo en la alcancía tampoco no, pues, porque definitivamente el dinero se ha hecho para gastarlo, el dinero es para gastarlo, otra cosa es malgastarlo, ¿no? Ahí está, muy bien, bueno, André, estás yendo por el filo, ¿ah? Si tú sabes controlar eso, bienvenido, pero ten cuidado de que te atrape, ¿ah? Esto de las apuestas, tú sabes, por algo existe la ludopatía, ¿no? La ludopatía no es algo inventado, ¿no? Gente que no se da cuenta y ya está preso de las apuestas, ¿no? ¿Mm? Puro chaufita, ya. Es tu gusto, claro, es tu gusto. Así como también quizás alguien tiene su gusto el caldito de gallina, ¿no? Ahora vamos con la investigación. A ver, en el proceso de la investigación, chicos, ¿qué se hace primero? Bueno, aquí tú sabes de que estos elementos forman parte del esquema de una investigación, pero tú sabes de que hay más elementos en el esquema de investigación. Pero en estos tres, ¿cuál es el orden? ¿Cuál es primero? Hipótesis. Objetivos, claro. ¿Por qué lo hago? ¿Qué interés tengo? ¿Cuál es mi intencionalidad? ¿Qué pretendo? Eso se llama objetivos. Luego, una vez de que yo ya tengo mi propósito, voy a dar mi verdad. Esta verdad, ¿por qué la doy? Porque quiero que sea considerada cierta. O sea, verdad por demostrar se llama hipótesis. Verdad por demostrar. ¿Y cómo voy a demostrarlo? A través de los recursos, pasos, ¿no? Formas de plasmarlo en la experiencia, ¿no? En la parte práctica. Y eso se llama metodología. Recuerda que la palabra metodología viene de metod, que significa meta. ¿Y cómo se llama al final del camino? Meta, ¿no? A donde yo quiero llegar, ¿no? Entonces, aquí tenemos los elementos de un esquema de investigación. Si ustedes son personas muy, ¿no? Perspicaces, ¿no? Y muy detallistas, se darán cuenta de que todo esto forma parte de lo que más adelante ya cuando estén en la universidad, ¿no? Van a llevar proyectos de investigación, ¿no? Ya que todas las preguntas de los textos están ligados a los métodos de razonamiento. ¿Mm? Ahora, en la vida militar, ¿no? Sobre todo en el entorno de los oficiales, ¿cuál es el de mayor jerarquía? ¿El teniente, el alférez o el capitán? ¿Quién es el de mayor jerarquía? Capitán. El capitán. Correcto, muy bien. Antes de ser capitán, ¿qué fue? Teniente. Claro, fue teniente, ¿no? Y en sus inicios, alférez. Es el orden, la jerarquía, ¿no? Ahora, en la etapa sentimental, ¿no? En la etapa sentimental, ¿qué debe ser primero? Enamoramiento. El enamoramiento, ¿no? Una vez de que te enamoras, tienes que darle un tiempo, ¿no? Para conocer a esta persona, cuáles son sus defectos, porque al inicio quizás fuiste impactado y cuando estás impactado, algunas veces los defectos, ¿no?
se maquillan, ¿no? Entonces, poco a poco el tiempo te dará, ¿no? Te hará ver, ¿no? Que también tiene sus debilidades, ¿no? Si tú toleras estas debilidades o defectos, ¿no? Porque hay algunos que sí pueden ser tolerables. De mi parte, no sé quizás ustedes, pero si yo tengo a mi pareja, ¿no? Y mi pareja es impuntual y quizás le cuesta modificar eso, no sería una causal para terminar la relación, ¿no? O sea, no lo considero algo que sea tan grave, ¿no? ¿No? Pero hay otras personas que sí, pues, ¿no? Las personas que ya sí son detallistas, perfeccionistas, quizás dicen, no, nada que ver. Yo detesto la impuntualidad, ¿no? Entonces, no, eso no va conmigo. En mi caso, sí, ¿no? Luego tenemos el noviazgo, ¿cierto? ¿No? Una vez que se conocen bien, se pasa a esta etapa prenupcial, para luego ya decidir unirse en matrimonio, ¿no? ¿Esto qué tiene que ver con la jerarquía, profesor? Se va a causar un desorden, ¿no? Si es que tú ni bien conoces a la persona, al mes le pides la mano y después al siguiente mes ya te casaste. Entonces estamos hablando de en tiempo récord, ¿no? Ser esposo o esposa. Y las posibilidades de ese matrimonio para que duren son escasas, ¿no? Son mínimas, ¿no? Porque no ha habido esa base a través de la primera etapa, bueno, el enamoramiento. En la labor, chicos, de un médico, ¿qué es lo primero que hace el médico? El médico hace que ingreses al consultorio, te ve la cara y te dice, ah, ya, tú tienes esta enfermedad, tú padeces de esto, tú sufres de esto. No, el médico primero tiene que chequearte, ¿cierto? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que auscultarte, ¿no? ¿A qué se llama auscultación? A la examinación externa, somera, que realiza el médico. Una vez de que hace esa examinación, quizás puede dar su resultado. ¿Cómo se llama el resultado médico? Al resultado médico se le llama Diagnóstico. Diagnóstico. diagnóstico, muy bien. Y chicos, ese diagnóstico va a estar escrito vía receta, vía receta, ¿no? Entonces, eso que está escrito vía receta se llama prescripción. La prescripción viene a ser la norma médica, ¿no? ¿Y por qué digo norma? Porque se tiene que cumplir al pie de la letra. Eso es lo que lo diferencia de la regla. Pues, ¿no? La regla es flexible, la norma es imperativa, se tiene que cumplir sí o sí. No quiere decir que sea mala, porque hay leyes que sí deben ser drásticas, severas. La norma es el caso, ¿no? Si tú no tomas esta cantidad de dosis, no te vas a curar. Si tú no lo tomas, si tú no te compras este fármaco, no te vas a curar, ¿no? Entonces, es una norma. En el mundo universitario, en ese mundo que ustedes están pugnando por ingresar, hay autoridades, ¿no? Entonces, ¿cuál es el de mayor jerarquía? Rector. Correcto, muy bien, el rector, ¿no? El rector es la máxima autoridad de la universidad. Luego, ¿quién le sigue? Decano. El decano, ¿no? Que es la máxima autoridad de las facultades. Y luego tenemos al catedrático, que es el profesor universitario. ¿Mm? Entonces, fíjense, se dan cuenta de la importancia de jerarquizar, ¿no? Ahí tenemos las jerarquías. ¿Mm? Puedes ahí hacerlo. Bueno, ya tienes la grabación, así que no hay problema. Pasamos entonces a los últimos elementos. Mira, en la ciencia, tú sabes que la ciencia se caracteriza por tener también pasos, ¿no? ¿Cuál es el primer paso del quehacer científico? Observación. La observación. 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 Una vez de que observas, ¿no? Claro, Experimentación. claro, Sí. no solamente, no, o sea, el científico no se conforma con ver el modus operandi del fenómeno una vez, lo tiene que observar 2, 3 o hasta 4 veces. ¿Para qué? Para que a través de la experimentación se salte al siguiente paso, que viene a ser la confirmación. Y cuando se confirma ese modus operandi, se establece una ley, que en la ciencia se llama axioma. Bueno, entonces, observación, experimentación y confirmación, los pasos del quehacer científico. Expresar, escuchar y pensar. ¿Qué debo hacer primero? Escuchar. Claro, primero debo escuchar, ¿no? Luego, una vez de que he escuchado, debo pensar para sacar una conclusión que sea juiciosa, sensata, ¿no? Y luego ese pensamiento expresarlo, ya sea de forma escrita o oral. ¿Qué sucede cuando yo
me expreso sin haber pensado, voy a hablar tonterías, voy a cometer disparates. ¿Qué pasa si yo me expreso sin haber, pues te dije expresarse sin haber pensado, ¿no? Voy a decir tonterías, disparates. ¿Qué pasa si yo me expreso sin haber escuchado? Voy a dar prejuicios, ¿no? Los prejuicios surgen, ¿no? Sin conocimiento de la experiencia, bueno. Ahora, columna, acabado y cimiento. En una construcción, ¿qué es primero? Cimiento. Claro, los cimientos que son las bases, ¿no? Luego, Columna. las columnas, claro, que son el sostenimiento de la construcción. Y finalmente, el acabado, ¿no? El acabado, los arreglos, ¿no? Las decoraciones, ¿no? Los que están implicados en la construcción. Contrato primero ¿a quién? Al arquitecto, ¿cierto? Que me va a diseñar los planos, ¿no? Las maquetas, que son los el anticipo de la construcción, ¿no? La proyección de la construcción, y luego, ya cuando ya tengo el plano y las maquetas, ¿no? Alguien debe estar ligado a lo que ya es la puesta en marcha, la ejecución de la obra, ¿no? Y ahí aquí en contrato al ingeniero bailarín, ¿no? El ingeniero bailarín no. Al ingeniero, ¿cierto? No, al ingeniero, ¿no? El ingeniero bailarín es forestal, ¿verdad? ¿No? Es de ingeniero civil, ¿no? Ya. Y luego ya viene la gente que hace, pues, ¿no? el trabajo fuerte, el pesado, que son los albañiles, ¿cierto? Y miren, dentro de los albañiles también hay una jerarquía, ¿no? El maestro de obras se llama alarife, ¿no? Es el maestro de obras, ¿no? De este grupo de albañiles, ¿no? ¿Observaste qué importante es jerarquizar? Si no aplicamos la jerarquía, no existiría una secuencia organizada, lo cual nos llevaría al caos. Bueno, como acabamos de decir, ¿no? Si tú saltas la etapa del enamoramiento y de frente te casas, entonces la posibilidad de matrimonio que dure es mínima, ¿no? Si tú te dedicas a hacer vida social en vez de estudiar en estos momentos, las posibilidades de ingreso también son mínimas, y así, pues, ¿no? Entonces, para evitar el caos, nosotros debemos jerarquizar, priorizar, ¿no? Saber qué es lo primero, ¿no? Y saber, de hecho, jóvenes, de que cada cosa tiene su momento, ¿no? Cada cosa tiene su momento, cada acción se realiza en su momento determinado. Y bueno, la estructura de los textos también nos invita a conocer estos métodos de razonamiento, que ¿por qué no, chicos? ¿Por qué no? Pueden ser utilizados cuando ustedes tengan que llevar a cabo su proyecto de tesis, ¿no? Porque los métodos de razonamiento se aplican para los proyectos de tesis, ¿no? Fíjense, cuando yo a través de este tema voy a saber detectar el tema, la idea y el título, estoy desarrollando el método de razonamiento sintético. Profesor, a ver, ¿qué tipo de pregunta sirve para analizar? ¿Qué es el análisis? La lectura plena de un texto, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo tengo que leer todo para saber qué es verdadero o falso. Entonces, ante eso se encuentra la idea compatible e incompatible. Ahí está. La idea compatible e incompatible permite desarrollar el método analítico. Luego, la inferencia. ¿Qué es inferencia? Sacar conclusiones probables. Entonces, ¿qué método de razonamiento voy a utilizar? El método de razonamiento probabilístico. Y bueno, la casuística tiene que ver con el estudio de casos, ¿no? ¿Qué tipo de pregunta en los textos habla acerca de la casuística? La extrapolación. Entonces, chicos, la lectura constante es el punto de partida en la investigación científica. No importa qué carrera escojas, pero siempre vas a estar ligado a la lectura, ¿no? La lectura de campo, ¿no? La lectura directa de tu carrera. Entonces, siempre vas a ser un investigador, ¿no? Siempre va a ser un intelectual, es un investigador científico. Ahora sí entramos a lo que viene a ser la parte medular del tema, ¿no? Conocer la estructura interna de un texto. ¿Qué es el tema? El tema es el asunto que habla el texto, ¿no? Se identifica a través de esta pregunta. ¿De qué trata el texto? O sea, de inmediato, ¿eh? Tú dices, ¿de qué trata el texto? Y sale a flote el tema, ¿no? Y aquí tenemos el ejemplo, ¿no? La superstición, ¿no?
Y aquí tenemos los elementos que, ¿no?, han sido estigmatizados, ¿no? ¿Qué es estigmatizar? Marcar o señalar negativamente, ¿no? El número 13, ya sé, profesor, por qué saqué mala nota. A ver, ¿por qué? Porque no estudiaste, ¿no? No le pusiste empeño. No, profesor, es que viernes 13, profesor. No, esa es superstición. Que se te cruce un gato negro, ¿no? También, pobre gato. ¿Qué culpa tiene el gato de tener ese color, no? Pero hay gente que cree en ello, ¿no? Se rompió el espejo. Mala suerte. Ya sé por qué me fue mal, porque crucé, no me di cuenta, debajo de una escalera. Supersticiones. ¿Mm? Lo que se opone a una superstición, chicos, es una cábala, ¿no? La cábala es cuando tú le atribuyes a un elemento buena suerte. La superstición es mala suerte, ¿no? Y nosotros tenemos nivel cultural, chicos, pero eso no nos aleja de tener supersticiones o cábalas, y eso no nos desmerece, ¿no? O sea, hay gente que cree en el zodiaco, ¿cierto? Hay gente que cree en el zodiaco, ¿no? Se compra su periódico, ¿no? Tempranito, ¿no? Para ver qué le depara el día, ¿no? Ah, soy Virgo, soy Cáncer, mira lo que están hablando de mí, ¿no? Entonces, creen en eso. A ver, Carlos dice, no escuchar Mar Anthony antes de ahí está, Gareca cuando fue entrenador de la U, ¿no? Bueno, le atribuyó mala suerte, ¿no? Haber escuchado una canción a escuchar a Mar Anthony, ¿no? Y evitó eso, ¿no? Pero ya cuando fue entrenador de la selección, ¿no? Tuvo no una superstición, sino tuvo una cábala, ¿no? Tocar a la novia, ¿no? Siempre, ¿no? Si había oportunidad de cruzarse con una novia, ¿no? Él pedía tocar, ¿no? El vestido de la novia, ¿no? Le atribuyó buena suerte, ¿no? Pero eso es simplemente coincidencia, pues, ¿no? Esa es coincidencia. El azar también, ¿no? Bien, ahora pasamos, jóvenes. Ustedes también deben tener cábala, ¿no? En la casa, ¿no? La herradura colgada en la puerta, ¿no? La patita de conejo en el llavero, ¿no? El billete de $1, ¿no? ¿Cierto? Ahí está, mira. Buen apunte, Carlos. Dice, en Año Nuevo también salen con su maleta. Yo me pregunto, ¿no? Las personas que recibieron el 2020, así de esta manera, saliendo con la maleta y dándose una vuelta a la manzana, ¿qué dirán de esa cábala? Creo que ya no la van a utilizar, ¿no? Porque mira, en 2020 no se pudo viajar ni siquiera, ¿no? A Lima provincia, ¿cierto? Por la pandemia, ¿no? Te fuiste de viaje, pero bueno, esa cábala hace de que uno no viaje a un solo sitio, sino a varios, ¿no? Y por lo que ha ocurrido en la pandemia, el 2020, no se pudo concretar eso, ¿no? Idea principal. A ver, chicos, la idea principal es la oración que va a explicar el objetivo que tuvo el autor al redactar el texto. Se le conoce, jóvenes, como tesis, ¿no? Se le conoce como tesis. Profesor, tesis, sí, en la lectura crítica se le llama tesis y en la lectura comprensiva se le va a llamar idea principal. ¿Mm? No vas a poder confundirte con el tema porque la idea tiene inserto al tema. Fíjense, las personas deben ser más racionales y desechar las supersticiones, pues existen varios medios para autoinstruirse. ¿Te das cuenta? Supersticiones es el tema, está dentro de la idea. Fíjate cómo se construye una idea. Una idea es una oración, ya no te olvides. Una idea es una oración. Y el tema, ¿cómo es su estructura del tema? Enunciado o frase, ¿ya? El tema, enunciado o frase. Idea, oración. Tenemos, chicos, el título. A ver, ¿el título qué es? El título es la frase nominal que informa un poco más sobre el tema. O sea, el título va a contener también el tema. Hay que recordar que el tema siempre es la pepa, el núcleo del texto. Entonces, el título va a tener al tema y la idea también al tema. Pero, ¿qué diferencia el título de la idea? De que el título no debe tener verbo. Por lo tanto, no es oración. ¿Ok? No es oración. Es el nombre que nosotros le vamos a dar a lo leído. Y aquí está el ejemplo, ¿no?
la superstición imperante en pleno siglo XXI, ¿no? Ese es el nombre que yo como lector le he dado al texto, ¿no? Y no debo dejar de lado, joven, que dice superstición, ¿de acuerdo? Ese es el tema, imperante en pleno siglo XX. ¿Hay algún verbo? No hay ningún verbo, ¿no? ¿Te das cuenta? Sí, tocayo. Así es, tocayo. Daniel. Ahí está Joseph, sí, hemos vuelto a la clase, ¿no? Ya. Vamos entonces a proseguir. Otro ejemplo de cábala lo tenemos en las combi, ¿no? En los micros, ¿no? Los conductores colocan en el retrovisor el zapatito de su hijo, ¿no? El zapatito de bebé, ¿no? Para que le vaya bien durante el viaje, ¿no? Esa es una cábala, ¿no? Ejercicios dirigidos. A ver, dice, reconoce el elemento interno textual. Dice, la caída del dólar alarma al mundo. Allá, mira, te están pidiendo que coloques al costadito tema, título o idea. Eso es lo que te están pidiendo, alumno. Tema, título o idea. La caída del dólar alarma al mundo. Ya, mira. Esto, la primera información, ¿qué es? Es una idea principal. Profesor, ¿y por qué sabe usted que es idea principal si ni siquiera hay un texto? Es que, mira, estamos conociendo primero cómo detectar los elementos internos textuales. O sea, ir de menor a mayor, ¿no? Fíjate, yo digo de que es una idea principal porque hay un verbo, pues, acá está alarma. ¿Te das cuenta? Ah, profesor, entonces dígame, ¿y cuál sería el tema? Mira, inmediato. ¿De qué habla el texto? De la caída del dólar. Ese viene a ser tema. ¿Qué se dice de la caída del dólar? Alarma al mundo. Idea principal. Ah, profesor, entonces, a ver, dígame cómo yo construyo el título. Ah, mira, tienes que ser ingenioso. Esto que es verbo lo puedo cambiar de categoría gramatical y puedo decir alarma, y ahí es sustantivo, ¿no? Alarma mundial ante la caída del dólar. Y tenemos el título. ¿Ya ves? Modificas la categoría gramatical de algunas palabras y se forma el título, sin necesidad de estar buscando una palabra, insertarla ahí. Ahí mismo está, ¿no? ¿Te das cuenta? A ver, profesor, en el segundo, ¿cómo hace? Mira, la acción cobarde de abortar. La acción cobarde de abortar. Ese viene a ser título. Profesor, ¿y por qué es título? ¿De qué habla el texto? Del aborto. Entonces, el aborto es tema. ¿Qué se dice del aborto? El aborto es considerado un acto de cobardía. El aborto es considerado un acto de cobardía. Ese vendría a ser la idea principal porque es una oración. ¿Qué título le pondrías a lo que has leído? La acción cobarde de abortar. ¿Ya ves? El futbolista Figo en España, ¿qué será? Miren chicos, es tema. ¿De qué se habla en el texto? Del futbolista Figo en España. ¿Qué se dice del futbolista Figo en España? El futbolista Figo tuvo una brillante carrera deportiva en España. El futbolista Figo tuvo una brillante carrera deportiva en España. Esa es idea. ¿Y cuál sería el título? La brillante carrera deportiva del futbolista Figo en España. Título. Bueno, André, cuando el fútbol dejó de ser amateur, ya hace años, ¿no? Se profesionalizó, definitivamente ya la gente que lo practicaba lo vio como una fuente muy interesante de ingresos, ¿no? Así que no podemos criticar a un futbolista porque el futbolista va definitivamente a decir, soy profesional, ¿no? Soy profesional, así que por lo tanto me tengo que desligar de ser hincha y a pesar de ser quizás hincha del Barça, voy a jugar por el Madrid, voy a jugar por otro equipo, ¿no? Entonces, porque soy profesional, ¿no? Porque si fuera así, imagínate, nosotros entonces, los profesores de academia somos traicioneros, ¿no? Porque trabajamos en varias academias, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, no es así. El detalle de un futbolista es de que tiene que ir a donde obviamente le están ofreciendo, ¿no? Por sus servicios, ¿no? Una suma interesante, ¿no?
Igual ocurre también acá en el fútbol peruano, ¿no? Para ti entonces André Hover es traidor, ¿no? Porque Hover ha estado en los 3 clubes más populares del Perú, ¿no? Cristal, U y Alianza, ¿no? Ah, sí es. Ah, ya. Bueno, da cólera, pues, ¿no? O sea, que no metan goles, pues, que no meta gol Hover, pero dejando de lado el ser hincha, está cumpliendo su trabajo, bueno. Ahora, una enfermedad mortal llamada cáncer, ¿qué viene a ser? Viene a ser título, ¿cierto? Claro, ¿de qué se habla en el texto? Del cáncer. A ver, ¿qué se dice del cáncer? El cáncer es una enfermedad mortal, ¿no? Esa sería idea. La malacología. A ver, chicos, la malacología, ¿qué viene a ser? Tema. A ver, profesor, aquí sí quiero que usted, a ver, construya la idea y el título, porque ahí solamente veo un enunciado, ¿no? Nada más. A ver, la malacología comprende el estudio de los moluscos. Ese viene a ser idea principal, ¿no? La malacología comprende el estudio de los moluscos. ¿Y cuál sería el título? La malacología y su campo de estudio. ¿Ya ves? La malacología y su campo de estudio. Título. El diálogo contribuye a la solución eficaz de los problemas. Idea, ¿cierto? Idea principal. ¿De qué se habla en el texto? Del diálogo. ¿Y cuál sería el título, profesor? Contribución del diálogo para la solución eficaz de los problemas. Contribución del diálogo para la solución eficaz de los problemas. Idea principal. Y el de aquí, chicos, causa del envejecimiento. Título dice acá Marcos se animó a participar, arriesgó y ganó. Muy bien, título. ¿De qué se habla en el texto? Del envejecimiento. Profesor, ¿y por qué no puede ser tema causa del envejecimiento? Mira, observa, ¿de qué se habla en el texto? Del envejecimiento. ¿Qué se dice el envejecimiento? El envejecimiento es causado por diversos factores. Esa es idea principal. Y el título, causa del envejecimiento. Este texto nos va a hablar acerca de las causas o motivos que originan el envejecimiento. El envejecimiento es algo inevitable, es verdad, pero hay factores que lo adelantan, ¿no? Uno, el estilo de vida, otro, el factor genético, ¿no? Porque hay predisposición de razas que envejecen más rápido que otros. Por ejemplo, la gente de piel clara tiende a envejecer más rápido que la gente de tez oscura, ¿no? Y luego también, otra causa del envejecimiento son los factores ambientales, pues, ¿no? Tú sabes de que el frío preserva la carne frente al calor expuesto, daña, ¿no? La carne, ¿no? Entonces, la gente que vive en zonas más frías, ¿no? Tiene una apariencia de que no pasan los años, a diferencia de gente que vive en zonas calurosas, ¿no? En donde la piel constantemente es abrazada por los rayos solares, pues, ¿no? Sí, y ante eso, Diego, necesitas colágeno, ¿no? Pero en el caso de ustedes son una fuente, ¿no? Abundante de colágeno, ¿no? Hasta los 25 años ustedes tienen colágeno hasta decir basta, pues, ¿no? Pero ya pasados los 25, eso ya sí está científicamente comprobado, pasados los 25 años ya todo ser humano comienza a perder colágeno, ¿no? No de una manera, así se puede decir, notoria, pero ya en cada base de la vida, cuando hablo de base 3, base 4, base 5, 30, 40, 50 años, ahí el colágeno es más notorio, ¿no? Y uno se da cuenta porque conforme se va tocando la piel, se la va sintiendo más delgadita, más suavecita, ¿no? La piel pierde elastina, ¿no? Que obviamente el colágeno brinda ese factor a la piel, ¿no? La elastina, ¿no? Pero ¿dónde puedes encontrar colágeno? En la patita de gallina, ¿no? De pollo, ¿no? Ahí está el colágeno también está en la gelatina, ¿no? Porque tú sabes que la gelatina viene a ser justamente los muñones, los cartílagos pulverizados del ganado vacuno, ¿no? Entonces, ¿por qué crees de que a una persona que está hospitalizada le dan gelatina? Porque es postre. No, le dan porque la gelatina, ¿no? Fortalece el sistema inmunológico, ¿no? Porque tiene una alta concentración de colágeno también. Bien, pasamos ahora a esta parte en la cual, si ustedes desean, ya yo también les puedo hallar los otros dos elementos
internos textuales, pero aquí lo que yo deseo es de que ustedes ya me elijan 2 números a lo mucho, ¿no? Y compartan el avance conmigo en el chat, ¿no? Eliges solamente el número y ya no tienes que ponerme esa información, sino si es tema, título, idea, nada más, ¿no? Un ejemplo, ¿no? 17 idea, algo así, ¿no? A ver, elige las 2 que tú estás seguro de que son las respuestas. A ver, tenemos aquí la participación de Marcos, ¿no? Ya, correcto. Roxana, muy bien, Roxana. Gianluca, no dudes, Gianluca, es como si estuviese frente al arco, no puedes dudar, pues, porque si no, no te van a convocar. Está bien, Gianluca, no dudes, está bien. Ángeles, a ver, Ángeles, fíjate bien, Ángeles, ahí. Fíjate bien. A ver, Carlos. Carlos, también, fíjate bien, al igual que Georgino. ¿No? Nilda, ya, Nilda, correcto. Marcos, a ver, correcto, Marcos. Christopher, fíjate, a ver si hay algo, hay presencia verbal, ¿no? Recuerda que una idea debe tener verbo. En el 15, ya correcto, Bellido. Y Carlos Daniel, también fíjate si hay alguna presencia verbal para que digas que es idea, bueno. En el caso de Candy, ¿no? Candy ya eligió el 16 y lo eligió bien, ¿no? Es correcto, Candy. Sí, sí, Carlos Daniel, ya hay varios que han desarrollado los números aquí, pero recuerda, todavía hay algunos, como por ejemplo el número 9 ya está, ¿no? El 8, no veo el 8, ¿ah? Ah, no, el 8 sí lo he visto por Claudia, ¿no? Pero no, Claudia, fíjate bien, a ver, Claudia. Sí, el 8, el 11 tampoco se ha desarrollado, chicos, ¿ah? El 11 no se ha desarrollado. Ya, Carlos, tú dices el 8 es correcto, muy bien. Al igual que Claudia, acertó. Faltaría solamente el número 11, ¿cierto? El 11. El 11, muy bien, Bellido, el 11. Ya está, ¿no? Muy bien, Ángeles, también el 11. Suyón, Roxana, de igual manera. Bien, chicos, ¿ah? Chicos, aprendiendo esta estructura, por más distractores que te pongan en las alternativas, no vas a caer, porque ya sabes cómo se construye un tema, un título y una idea. De esa manera ya no vas a ser presa fácil, ¿no? De los que quieren que no sumes puntos en el examen. Mira, en el número 8 tenemos el amor platónico, ¿no? El amor platónico, ¿no? Es la idealización del sujeto, ¿no? O es la idealización del ser. Eso vendría a ser idea principal. ¿Y cuál sería el título? Idealización del ser a través del amor platónico. ¿Mm? Importancia de las remesas para el sostenimiento económico familiar. Ese es título, ¿no? Título. La celotipia, tema, claro. ¿De qué habla el texto? De la celotipia. ¿Qué es la celotipia, verdad, chicos? La celotipia son los celos enfermizos, ¿no? La celotipia, ¿no? Conocido como el síndrome de Otelo, ¿no? El que padece del síndrome de Otelo piensa que su pareja la está engañando mañana, tarde y noche, es por eso que la llama constantemente, ¿no? El tóxico, claro, el tóxico piensa, ¿no? De que su pareja le engaña mañana, tarde y noche, y la que es tóxica también, pues, ¿no? Eso se llama celotipia. El número 11. En el número 11 tenemos idea principal, ¿no? Porque ahí tenemos la conjugación del verbo fomentar. La votación, símbolo de la democracia. Ese vendría a ser título, ¿cierto? ¿De qué se habla en el texto? De las votaciones. ¿Qué se dice de las votaciones? La votación simboliza a la democracia, ¿no? Simboliza, entonces ahí sería idea, porque ya
Símbolo sustantivo, pero simboliza, sería conjugación verbal. Las ventajas en el uso del Internet es título. ¿De qué se habla en el texto? Del uso del Internet, ¿no? El uso del Internet ofrece una serie de ventajas. Idea principal. La obesidad acarrea enfermedades al organismo. Idea. La ideología de género, ¿no? Tema, ¿no? Papel de la psicología en los diferentes sectores de la sociedad. Título. Bien, chicos. Entonces, sé perfectamente que con estos ejercicios ya quedamos listos para ver en los textos la identificación de los componentes internos textuales. A ver, voy a dejar de compartir esta parte para llevarlos, jóvenes. Ya, los voy a llevar, chicos, un ratito. ¿A dónde? Se preocupen, esperen. Lo voy a llevar aquí, a esta parte de la diapositiva. Lo voy a llevar a esta parte de la diapositiva en donde está la presentación de los ejercicios que ustedes lo tienen en el balotario, ¿no? O manual académico. Ejercicio del material académico semana 6, ¿ya? Lee los siguientes textos y marca las alternativas correctas. Vamos con el texto 1. Ya, mire, un texto yo los leo y otro texto ustedes, ¿está bien? Así nos alternamos. A ver, dice, el delfín amazónico es quizá el más inteligente de las 5 especies diferentes de delfines fluviales que existen en China, Pakistán, la India y Argentina. Para algunos científicos son los seres más fascinantes de la Tierra y son casi desconocidos, ¿no? ¿Sí? Para algunos quizás debe ser una información nueva saber de que existen delfines en los ríos, ¿no? Constituyen un símbolo del sistema del río Amazonas, uno de los medios ecológicos más importantes del planeta, ¿no? Tú sabes que el río Amazonas ostenta ser el más largo, el más caudaloso era, ¿no? Porque antes el Nilo era considerado el más largo y no. Se hicieron estudios y comprobaron de que el Amazonas tiene esas dos características, largo y caudaloso, del mundo, ¿eh? A pesar de ello, algunos cazadores ilegales los matan, ¿no? A estos seres para extraer los ojos, que venden como amuletos de buena suerte. Y los pescadores también matan a los delfines porque estos se comen a los peces y además se van a atascar en sus redes. Los conservacionistas han logrado algunos éxitos en promover el apoyo del público brasileño en su lucha para preservar a las curiosas criaturas amazónicas. Es saludable saber que en Iquitos, con motivo de celebrarse por primera vez en agosto pasado el Día de los Delfines, el municipio dispuso el establecimiento de una reserva especial para estos mamíferos. Este hecho refleja el alto espíritu conservacionista de la población en su deseo de proteger a una valiosa y singular especie que ha merecido el estudio y la dedicación de destacados científicos de todas partes del mundo a fin de salvar al delfín amazónico. Entonces el texto gira en torno, ¿cuál es el eje temático del texto? La conservación del delfín de Amazonas. Ahí está, muy bien, alumno. Buen uso del audio, has acertado. El texto trata principalmente sobre ¿qué? La conservación del delfín del Amazonas. Los pescadores matan este cetáceo, o sea, este mamífero acuático. ¿Por qué lo matan? ¿Sus redes? A ver, vamos a observar aquí. Rompen su red, dijo su compañero. Y Carlos Daniel dijo también lo mismo, ¿no? Porque rompen sus redes. Letra D. Correcto. Bien, ¿ah? Bien. Vamos al ejercicio 3, entonces. La caza del delfín de río se debe ¿a qué? ¿A qué se debe la caza del delfín de río? Una superstición popular. Una superstición popular. Sí. La C. A ver. Correcto, muy bien. La protección del delfín amazónico se fundamenta ¿por qué? O sea, ¿por qué han encendido las luces de alerta ante esta situación que está viviendo el delfín amazónico?
porque es parte de un medio ecológico importante, ¿no? Hay seres, chicos, hay seres que van a ser repulsivos, como por ejemplo una lagartija, ¿no? O una tarántula, ¿cierto? Y hay seres que son atractivos, uno de ellos el delfín, el koala, ¿no? Pero cada uno tiene una razón para existir dentro del sostenimiento ecológico de la naturaleza, ¿no? Por algo están, ¿no? ¿Mm? Bien, chicos. Ahora vamos al texto 2. Mejor lo leo, ¿ya? Dice, una rana conocida como dardo dorada, Phyllobates terribilis, segrega por la piel una sustancia que es la toxina natural más venenosa. Se calcula que un ejemplar de esta rana puede contener veneno suficiente para matar a 1500 personas. Mira, esta rana, qué poder efectivo, qué tóxica, ¿no? Esta rana, ¿no? Más que ella. Aunque son necesarios unos gruesos guantes para poder tomarla con las manos, la culebra Leimadophis epinephelus se alimenta de ella sin sufrir las consecuencias de su veneno, ¿no? O sea, con ella, con la culebra no es, ¿no? O sea, ven acá, rana, te como, ¿no? No pasa nada. La serpiente marina Hydrophis belcheris, que habita en la costa pacífica de Australia, inyecta un veneno mucho más tóxico que el de cualquier serpiente terrestre. El veneno de la medusa australiana avispa de mar, Chiroflex fekleri, y el de ciertas arañas brasileñas también son muy peligrosos. A ver. El tema de la lectura, ¿cuál sería? Los animales más venenosos. Los animales más venenosos. A ver. La D, correcto. Muy bien, la letra D. Ahora, según el texto, tienes que relacionar. Allí es donde tienes que aplicar la técnica del subrayado porque tienes que encontrar, ¿no? a los personajes temáticos, ¿no? Y, obviamente, sus características, ¿no? O sus nombres científicos, ¿no? Hasta el momento estamos observando textos que cumplen el rol de la comprensión explícita, ¿no? Comprensión explícita. ¿La encontramos en la D? A ver. Correcto, muy bien. La letra D. Vamos con el texto 3, chicos. Un aspecto que contribuye mucho a la atmósfera en el hogar es el nivel socioeconómico, que se refleja principalmente en el trabajo que uno o ambos padres tienen que hacer. El trabajo de los padres tiene otros efectos indirectos en la atmósfera de la familia y por consiguiente en el desarrollo del niño. Gran parte del tiempo, esfuerzo y relación emocional de los padres se va en sus ocupaciones. Texto corto, pero vamos a observar cuántas preguntas tiene. Creo que tiene una nomás. El tema del texto, ¿cuál es? A ver. El tema del texto lo vamos a encontrar al inicio del texto. Por lo El nivel tanto, es socioeconómico familiar. muy bien. Exacto. El nivel socioeconómico familiar es el texto. El tema del texto, ¿no? Y como hayas el tema, también vas a encontrar directamente la idea principal, ¿no? Y ahí es donde aplicas la técnica del subrayado. Como lo has encontrado al inicio del texto, se llama texto analizante, ¿no? Texto 4, a ver. No estoy para responder, respondió Sancho, aunque suene redundante, ¿no? Porque me parece que hablo por las espaldas. Esto es lo que le dice Sancho al Quijote, ¿eh? No estoy para responder, dice Sancho, porque me parece que hablo por las espaldas. Subamos y apartémonos de aquí, que yo pondré silencio en mis rebuznos. O sea, él, de forma tácita, asume su ignorancia respecto al Quijote. O sea, es consciente de que el Quijote es más culto que él, ¿no? Por eso dice, pondré silencio en mis rebuznos. Pero no en dejar de decir que los caballeros andantes huyen y dejan a sus buenos escuderos como a leña. Si tú has escuchado esta expresión que dice, ¿no? Para referirse al cansancio o a la fatiga, que de hecho leña, realmente el término es aleña. Profesor, ¿y por qué es aleña y no leña? Porque la leña vienen a ser trozos, ¿no? De madera que se destinan para la combustión, ¿cierto? Para colocarlo en la chimenea, ¿no? Y provocar ahí una fogata.
Pero ¿qué ocurre? A leña vienen a ser los residuos de las leñas empleadas. Entonces la expresión correcta es decir que de hecho a leña, o sea que de hecho polvo, ¿no? A triza, o sea ya di mi máximo esfuerzo, ¿no? La expresión no es que de hecho leña, sino que de hecho a leña. No huye el que se retira, respondió Don Quijote, porque ha de saber, Sancho, que la valentía que no se funda sobre la base de la prudencia se llama temeridad. Mira, ahí está el argumento del Quijote, ¿ah? No huye el que se retira, dice, ¿no? Si yo no fundo mi valentía en la prudencia, voy a ser temerario. Y las hazañas del temerario más se atribuyen a la buena fortuna que a su ánimo. Y así yo confieso que me he retirado, pero no huido. Y en esto he imitado a muchos valientes que se han guardado para tiempos mejores. Y de esto están las historias llenas, las cuales por no serte a ti de provecho ni a mí de gusto, no te las refiero ahora, ¿no? Elegante, ¿no? El Quijote para justificar, ¿no? Para justificar su huida, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea principal? Quijote dice que es bueno para saber retirarse. El Quijote, claro, tú dices que Don Quijote dice que es bueno saber retirarse, pero la idea principal, o sea, ¿de qué se está hablando acá? Acá se pone en tela de juicio ¿qué? En tela de juicio ¿qué se pone? Si el Quijote es o no va La valiente. valentía, sí. Claro, entonces la valentía sin prudencia es temeridad, ¿no? Profesor, la valentía, la temeridad, ¿qué es la temeridad? La temeridad, o sea, el ser temerario, chicos, es no medir el peligro, o sea, dejarse llevar por el impulso e ir al frente. En apariencia es valentía, pero se corre riesgos, pues, ¿no? Un ejemplo, ¿no? A ver, supongamos que Daniel, ¿no? Daniel está en una fiesta, ¿no? ¿No? Y le hacen la bronca a Daniel, ¿no? Un chico que es de ese barrio, porque Daniel está sacando mucho a bailar a esa chica. Entonces, ¿qué sucede? Ese chico está en su barrio. Entonces, Daniel sería prudente que él pelee con ese chico si es que está en barrio ajeno. Va a perder, ¿sí o no? Va a quedar como piñata, ¿no? Porque no está en una zona neutral. En cambio, si estuviese en una zona neutral, allí, si Daniel no acepta quizás el reto, entonces sería considerado un cobarde, ¿no? En cambio, Daniel es prudente, no es temerario, no es arriesgado, ¿no? El hecho de que yo sepa artes marciales y evite el robo no quiere decir que sea valiente, he sido temerario. Quizás esta persona sea un delincuente que haya utilizado una pistola de juguete, he tenido suerte, pero ahí lo dice el Quijote, la buena fortuna. Pero ¿qué pasaría si este delincuente tiene un arma verdadera, arma de fuego? Entonces, por más valentía que demuestre, de todas maneras puedo perder la vida, ¿cierto? Entonces, ante una situación de ese tipo, ¿no? Por más artes marciales que sepas, es muy riesgoso, ya que los delincuentes, ¿no? Siempre cometen sus fechorías ya con armas de fuego, ¿no? ¿Cómo han cambiado los tiempos? Antes no lo hacían, antes utilizaban cuchillos, ahora ya utilizan pistolas, revólveres, ¿no? O lo hacen fumado. ¿Y sabes por qué lo hacen bebidos fumados? No pienses porque, bueno, no pueden dejar el vicio. Lo hacen fumado, muchachos, ¿sabe por qué? Porque cuando lo detienen, ¿no? Bueno, y corroboran de que lo han hecho bajo efecto de las drogas, la ley también establece, una cosa es hacerlo de forma consciente y otra cosa es hacerlo de forma inconsciente. Imagínate, es por eso que hay algunas cositas que deben cambiarse, ¿no? O sea, la persona que asume que lo mató, pero lo hizo porque estuvo bajo el efecto de la droga, tiene menor pena que aquel que lo hace de manera consciente. Por eso estos sicarios algunas veces se drogan, ¿no? Para cometer estos actos, ¿no? Y cuando ya los detienen, los capturan, ¿no? Les dan esa justificación, ¿no? ¿Tú sabías que también una persona que practica artes marciales de forma profesional o un boxeador no se puede pelear en la calle con cualquiera, ¿no? Porque en la ley, Hacerlo con un arma, pero claro, en la ley, ¿no? El puño de un profesional, ¿no? En defensa personal en arte marcial está tipificado como arma, ¿no? Como lo acaba de decir su compañero, ¿no? Número 7, a ver.
¿Cuál es el título más apropiado? El título más apropiado sería, fíjate, dentro del título debe estar el tema. Y Los el tema, coloquios de Quijote. las conversaciones del Quijote, bueno, hay una conversación nomás acá en ese texto, que es con Sancho Panza, una nomás. No hay varias. La Entonces, real dimensión de la temeridad. la real dimensión del riesgo o la valentía concebida por el Quijote. Si el tema, ¿cuál es? El tema es la valentía, ¿no? Porque se pone en duda si el Quijote es valiente o no, ¿cierto? Entonces, la respuesta vendría a ser la valentía concebida por el Quijote, porque el Quijote explica qué es ser valiente, diferenciándolo con el ser temerario. ¿Te das cuenta? La respuesta es la E. A ver, vamos con el 4. La punta de la lengua no es la parte más sensible en la percepción de sabores. De hecho, solo se encuentran ahí 1600 gemas del gusto. Las gemas del gusto son los receptores de sabores. En la parte anterior de este órgano, contra los aproximadamente 2200 de la parte posterior y las 1300 en el fondo de los laterales. La lengua contiene en total 5100 receptores de sabores. Pero, ¿cómo funciona el mecanismo de la percepción de sabores? La base de esta sensación se debe a una movilización general de los sentidos: olfato, vista, tacto. Y eso es cierto, pues chicos, ¿no? Porque mi disposición para comer ese arroz con leche va a ser diferente a mi predisposición para comer el tocosh. ¿Por qué? Porque antes de que llegue a mi sentido del gusto, ¿no? Ha habido una activación del sentido del olfato, ¿no? Definitivamente el arroz con leche huele bien, a diferencia del tocosh. Entonces la predisposición va a ser distinta. ¿Mm? ¿Te das cuenta? Ahora, a través de la vista también, profesor, se puede llevar a cabo, ¿no?, una sensación posterior, anterior al gusto, ¿sí? Eh, bueno, a mí me va a gustar ver ese plato que está servido porque es de, a ver, supongamos, tallarines verdes con bistec montado, ¿cierto? Atractivo a la vista, ¿no? Pero si veo en ese plato que hay suri, definitivamente mi predisposición a que pase a mi gusto va a ser distinta, ¿no? ¿Entiendes? Ahí está, pues la base de esta sensación se debe a una movilización general de los sentidos, olfato, vista, ¿no? Otro aspecto importante es el componente psicológico, dice. Sin embargo, es el gusto el principal sentido en la percepción de los 4 sabores fundamentales: dulce, ácido, salado y amargo. ¿Cuál sería el tema del texto? Aquí Los el receptores texto, de sabores. los receptores de Los sabores. receptores de sabores. Correcto, muy bien, alumno. La letra D. Mira, ya se ha elegido el tema, así que los receptores de sabores debe estar en la idea y en el título. Así que una vez de que sabes elegir correctamente, ¿no?, el tema, entonces ya puedes discernir cuál es el título. A ver. Los 5100 receptores de sabores. Correcto, muy bien. ¿Y la idea principal cuál es? ¿Cuál está construido mediante Tengo la... cuenta con La 5100 D, receptores. la D. Exacto, exacto, ya ves, ahí está, ¿no? Ya ves, chicos, bien, ¿ah? Excelente, excelente. A ver, vamos con los ejercicios que dice que son propuestos, ¿ya? El texto 1 dice lo siguiente: es un hecho comprobado por todos. En el espejo la realidad no parece la misma. O sea, con eso no quiere decir de que el espejo no refleja lo que eres, ¿ah? Sino que, a ver, veamos por qué. La derecha se transforma en la izquierda y viceversa. Pero, ¿nos engañan los ojos? Lo que sucede es que se produce el fenómeno conocido como reflexión de la luz, gracias a la cual logramos ver los objetos que nos rodean. Hay 2 tipos de reflexión de la luz. La reflexión especular es la que caracteriza las superficies brillantes y lisas, y la reflexión difusa, característico de las superficies no pulimentadas. Aquí los rayos luminosos son reflejados en todas las direcciones, en la reflexión difusa, ¿no?
En la especular, no. Ustedes lo tienen esto en PDF, así que paso aquí. A ver, entonces, ¿cuál sería el tema del texto, chicos? Reflexión de la luz. La reflexión de la luz. Ya, a ver, vamos a dar clic aquí. Ya, ahí está. La reflexión de la luz. Bien. Ahora, la idea principal del texto, ¿cuál es? La reflexión de la luz nos permite que veamos lo que nos rodea. Correcto, bien. Comprensión explícita, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de reflexión? La reflexión es especular y difusa. Muy bien, perfecto. Texto 2. Al infinito y más allá. Es la frase favorita de Buzz Lightyear, un muñeco espacial dotado de la última tecnología. Su nombre completo se podría traducir como zumbido año luz, lo que da la idea de velocidad y avance científico. Ante todo, Buzz, ¿no? Es un guardián espacial, de modo que tiene muy claros sus deberes, ¿no? ¿Ya? Ahí estoy viendo ahí que se han quedado con la boca abierta algunos. Disculpen la animación, quizás le ha asustado a algunos, pero felizmente que ha sido proyectado en la tarde, ¿no? Si hubiese sido en la noche la clase, cambiaba la situación. Que se resumen en defender, dice, al universo, ¿no? Del ataque exterior, así como siempre, como ser siempre cortés con las mujeres, ¿no? Todo esto lo convierte en un líder por naturaleza, pero no porque se crea mejor que los demás, sino porque piensa que esa es su obligación fundamental en esta vida, ¿no? Su traje espacial está equipado cualquier persona que ame las aventuras. ¿Por qué? Tiene un rayo láser situado sobre su brazo izquierdo, alas desplegables, luces que brillan en la oscuridad, un casco transparente giratorio, ¿no? Y botones para infinidad de funciones que uno ni se imagina. O sea, Buzz Lightyear está bien armado, ¿no? Bien equipado. Ya, bueno, el espejo, siempre se atribuye que el espejo viene a ser el canal, ¿no? Por el cual se conectan los seres del más allá, ¿no? Bueno, algo paranormal que, bueno, hay gente que cree, pues, ¿no? En eso, en lo paranormal. Buzz Lightyear es descrito como qué, ¿como qué es descrito Buzz Lightyear? Un muñeco espacial dotado de recursos tecnológicos. Muy bien, un muñeco espacial dotado de recursos tecnológicos. El texto anterior se trata de qué? Se trata de... Las características de voz como líder espacial. Muy bien, las características de Buzz como líder espacial. Según el texto anterior, ¿cuál sería la clave? Ustedes tienen las otras alternativas, ¿no? A ver, todavía no puedo pasarlo porque quizás al darle clic sale la clave. Con eso no te quiero decir de que sea la A o la B, pero de todas maneras, a ver, hay que evitar eso. Quizá puede ser la C, ¿no? Ustedes ya tienen las demás alternativas. ¿Cuál sería la clave en el 6, según el texto anterior? ¿Ya? ¿No se animan, chicos, aquí? Ustedes sí tienen el material, ¿cierto? Está en el Classroom, ahí lo habrán descargado ya. Eh, la D, ¿ya? La D. A ver, según el texto anterior, la A sería, el universo tiene enemigos destructores. Por algo existe Buzz Lightyear. Bueno, claro, si no hubiese enemigos destructores, Buzz Lightyear no tendría razón, ¿no? De ser, ¿no? Ahora, ¿por qué Buzz es un líder? Dice. ¿Por qué es un líder? Por la misión, ¿no? Que debe cumplir, ¿no? Que es de ser un guardián espacial, ¿no? La letra B.
Vamos con el texto número 3. A ver, dice, solo la conversión del corazón puede asegurar un cambio de estructuras en orden a la construcción de un mundo nuevo, un mundo mejor. El tener confianza en los medios violentos con la esperanza de instaurar más justicia es ser víctima de una ilusión mortal. La violencia engendra violencia y degrada al hombre. Ultraja la dignidad del hombre en la persona de las víctimas y envilece esta misma dignidad en quienes la practican. Entonces, ¿cuál sería el título que tú le darías a lo que No acabo a de... la violencia. ¿Cuál? No a la violencia. No a la violencia. Muy bien, ese es el título, no a la violencia. 8C. Número 9, a ver. Del texto se desprende que... La violencia es injusticia. mm, bueno, si tú has dicho no a la violencia, entonces el no es una negativa. Entonces, es una forma de rechazo. Claro, claro, se debe rechazar la violencia, ¿no? Eso es lo que podemos inferir, bueno. La letra E. A ver, el texto 4 dice, el ambiente natural de la selva misionera en Argentina es el escenario de estos 8 espectaculares relatos infantiles, ¿no? Que entremezclan en la narración elementos reales y fantásticos. Las hermosas y originales historias de cuentos de la selva, escritas por Horacio Quiroga, constituyen un clásico de la literatura latinoamericana. Quiroga redactó estos cuentos para su prole, pero más tarde el libro obtuvo éxito tanto en niños como en adultos. Fue publicado por primera vez en el año 1908. Hasta ahí doy un alto porque aquí hay una información que está directamente ligada a la pregunta 10. ¿Para quién redactó Quiroga los cuentos? Para su prole. Ah, sí, pero ¿dónde está? Pues ¿en qué alternativa está? Con otras palabras está. Para las niñas. ¿Para los Niños. niños? No. Cuando habla de prole está hablando de sus niños, es decir, sus y Hijos. sus hijos, claro. Prole es el sustantivo colectivo de hijos. Conjunto de hijos forma una prole, ¿no? 10, la letra B. Seguimos. La lectura de estos relatos, además de contar con una increíble capacidad narrativa del autor, sirven para conocer el paisaje propio del noreste argentino, la selva tropical y la flora y fauna original de la región. Los protagonistas principales de estas hermosas historias son tanto los animales como los humanos. Por esto, el libro propone un concepto ecológico que habla principalmente del respeto a la naturaleza y todos los seres vivos que habitan en ella, ¿no? A ver, ¿a qué se refiere el texto con la frase el libro propone un concepto ecológico? Que su objetivo es generar una reflexión para la conservación del ecosistema. Muy bien, alumno. Te felicito. Es correcto. 11 la letra C. Ya estamos llegando, chicos, entonces al final del desarrollo de todos los textos de esta semana. A ver, texto 5. Podemos memorizar muchas cosas, imágenes, melodías, conceptos, argumentaciones o poemas, pero hay dos cosas que no podemos memorizar. ¿Cuál no podemos memorizar? El dolor y el placer. Porque si lo memorizáramos, lo volveríamos a sentir. ¿Te das cuenta? Podemos a lo más tener el recuerdo de esas sensaciones, pero no las sensaciones del recuerdo. Si nos fuera posible revivir el placer que nos provocó una mujer, habla, o el dolor que nos causó una enfermedad, nuestra vida se volvería imposible, tormentosa, quiéralo o no, ¿no? En el primer caso se convertiría en una repetición, y tú sabes de que algo que es repetitivo se pierde lo placentero, ¿no? En lo repetitivo, ¿no? En el segundo es una tortura, pues, ¿no? Como somos imperfectos, nuestra memoria es imperfecta y solo nos restituye aquello que no puede destruirnos. O sea, hay cosas que nosotros intencionalmente olvidamos. Nos conviene olvidar para no destruirnos, ¿no? Entonces, según el texto, No podemos memorizar ni el dolor ni el placer. a ver, correcto, muy bien, 12 la B. De acuerdo con lo leído, La memoria nos devuelve el recuerdo del placer o del dolor, pero no el placer o el dolor. a ver. Hay que ir más de una, o sea, la C está correcta, ¿no? La C está correcta.
pero hay más de una respuesta que es correcta, bueno, aparte Recordamos lo que no puede dañar. claro, recordamos lo que no puede dañarnos, porque si recordamos lo que nos daña, nos destruiría, ¿no? Texto 6, a ver, dice, fue pintor, escultor, ingeniero, arquitecto, físico, matemático, astrónomo, filósofo, mira todo lo que fue, el único que quizás le hace la competencia es Richard Swing, ¿no? Precursor de la aviación, de la navegación submarina, de la mecánica, llevó también a importantes, ¿no? Estudios e investigaciones en el campo de la anatomía, la fisiología, la medicina, la dinámica. ¿De quién estamos hablando? Estudió de todo y casi nada ignoró. ¿Quién es? Leonardo da Vinci, ¿no? Leonardo da Vinci, tal como se nos presenta a nosotros a través de sus pinturas, esbozos e investigaciones científicas, simboliza el valioso ejemplo de un hombre que supo ejercitar en el más alto grado la facultad de pensar, sentir y crear para el bien de la humanidad. Este artista y genial inventor se ha hecho célebre, sin embargo, como pintor y escultor. Mantuvo en secreto la mayoría de sus trabajos. Dice, se ha hecho célebre, sin embargo, como pintor y escultor mantuvo en secreto la mayoría de sus trabajos, pues empleó un sistema especial de escritura, de derecha a izquierda. O sea, estamos hablando de un hombre fuera de serie, pues, ¿no? Fuera de serie, ¿no? También, ¿no? Hay que considerar de que era zurdo, pues, ¿no? A ver, de las siguientes proposiciones sobre Leonardo da Vinci, ¿cuál sería la respuesta? Fue ¿Cuáles son? pintor, arquitecto, físico y matemático. Ya, eso es correcto. Pero después, ¿inventó el submarino y los primeros aviones? Sí. ¿Sí? A ver, ¿qué dice acá? Precursor de la aviación. Precursor. No. O sea, fue quien dio los primeros lineamientos, pero de ahí a construir, ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? ¿Conocía la anatomía humana? Sí, porque Sí. realizó investigación en el campo de la anatomía, ¿no? Entonces, el 1 y el 3 parece que son, ¿ah? A ver. Correcto, 1 y 3. Ahora, la palabra célebre puede ser reemplazado por Talentoso. talentoso. Talentoso, a ver. Bueno, talentoso es Famoso. alguien Famoso. Famoso porque es ilustre. famoso, sí. A ver, vamos a dar la clave en el 7, chicos. En el 7, a ver, ejercicio número 16, la clave la encontramos en la letra E. ¿Ya? En el texto número 8, la clave la vamos a encontrar en la alternativa C, la importancia del optimismo. En el ejercicio número 18, ¿no? La respuesta la encontramos en la D, pensaba que estaba infundiendo pesimismo. Y la maestra aludida destaca principalmente por su estilo original de enseñar, ¿no? Y el 9, la clave la encontramos en la letra D, la razón es un arma fundamental para el hombre. Bien, chicos. Gracias por su buen desempeño en la clase, muchachos. Y nos estamos viendo, jóvenes, hasta la próxima semana. Ya, pásenla bien, ¿no? Abracen fuertemente a su mami por su día. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, Hasta luego, profesor. 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 Cuídese. Chao, profe, cuídese. Igualmente, cuídense, muchachos.